Si existió una tecnología tan avanzada capaz de dar sus conocimientos a los constructores de la Esfinge y a los pueblos de los Andes y México, ¿qué pasó con ella? Platón dice que existió esa civilización avanzada tecnológicamente y capaz de surcar los océanos del mundo, la Atlántida, situada en una enorme isla-continente. Rechazando una civilización perdida, la ciencia niega también la idea de una catástrofe global que la destruyó. Pero Platón y la Biblia no son las únicas evidencias. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, habla de enormes marejadas e inundaciones que azotaron el mundo durante meses. Una lluvia fría y negra indescriptible y granizo. Los antiguos hablaban de tiempos de caos, de inundaciones y oscuridad de los cuales emergieron los dioses para dar forma a la tierra de Egipto. El disco solar de los aztecas se refiere a 4 ciclos de destrucción: por inundaciones, por fuego, por viento y por sangre y guerra. Y prevé el fin del mundo por un enorme cataclismo surgido de las entrañas de la tierra. Otros mitos de la América antigua hablan de inundaciones apocalípticas y torrentes de fuego, de erupciones volcánicas y terremotos. Un pasado que no podemos recordar ni olvidar. Los especialistas tienden a creer que el diluvio es una fantasía de los viejos poetas. Pero supongamos que los expertos se equivocan. Supongamos que una serie de terribles catástrofes naturales redujeron a nuestros ancestros a pequeños grupos que vivieron apartados y se esparcieron por todo el mundo. Lo que buscamos es una época que coincida perfectamente con los mitos, igual que el zapato encaja en el pie de Cenicienta. Una pista. La fosa de Alquitrán en La Brea, California. Una inmensa sepultura de millones de animales que hoy se ha convertido en atracción turística. Bajo la superficie está el campo de petróleo del lago Salado. El asfalto brota por las grietas y fisuras como un papel cazamoscas y atrapa a los animales. Y encontramos aquí una increíble colección de especies atrapadas en los últimos 40.000 años. Esta fosa de Alquitrán puede leerse como un libro de tiempos remotos, cuando abundaban los animales y nosotros no los considerábamos como originarios de América. Mamuts, elefantes, rinocerontes, perezosos gigantes, tigres sable, incluso caballos y camellos. Después, una tremenda catástrofe los barrió, al parecer en unas pocas décadas, en torno al 10.500 a.C., hace más de 12.000 años. Todos los grandes animales, cualquier animal más grande que un coyote, se extinguieron en pocas décadas. Sí, fue sin duda una gran catástrofe. Un registro de la catástrofe. El fin de la era glaciar. En el 10.500 a.C., hace más de 12.000 años. Temperaturas que habían permanecido relativamente estables durante miles de años de pronto se elevaron. Un aumento de temperatura de más de 5 grados en un abrir y cerrar de ojos. Solo entre 3 a 10 años. Se trata del asombroso descubrimiento de unos científicos que perforaron la capa de hielo en Groenlandia para investigar los cambios en la atmósfera. El hielo de Groenlandia ha sido llamado por algunas personas la piedra roseta del clima, porque ver que el clima puede cambiar tan rápidamente es un enorme descubrimiento. Y este cambio ocurrió en un periodo de entre 3 años y una década. Hemos observado cambios espectaculares en la química de la Tierra. Y descubrimos que en un periodo en el que las placas de hielo estaban empezando a derretirse, es cuando tenemos más señales de sedimentos volcánicos y de mayor magnitud, mayores concentraciones que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años.
Un surgimiento de volcanes nunca visto, acompañado por desórdenes atmosféricos y gigantescas inundaciones. Porque mientras las placas de hielo de más de 1 kilómetro de espesor se derretían en pocos años, el nivel de los mares aumentaba dramáticamente. De repente, los mares ocuparon lo que había sido suelo seco. Se podía caminar desde Gran Bretaña a Escandinavia antes de que una revolución climática diese forma al Mar del Norte. Fue un periodo en que las grandes inundaciones cubrieron las llanuras de América del Norte y por eso es que se encuentran esqueletos de ballenas en Michigan. Un tiempo de cataclismos a finales de la era glaciar, que puede coincidir con los mitos. Solo en el Nuevo Mundo se extinguieron alrededor de 70 especies de grandes animales. Mamuts, perezosos gigantes, camellos, caballos. Permítanme ponerlo en perspectiva. En los anteriores 200.000 años se había extinguido menos de 1/3 de esa cantidad. Y este modelo extraordinario de extinción se repitió en Europa y Asia. En las capas subterráneas de hielo de Siberia y Alaska se descubrió una masa enmarañada de huesos de millones de animales que perecieron en un cataclismo. El mamut gigante no murió a manos de los cazadores. Desapareció por una catástrofe natural. A finales del siglo XIX, unos cazadores encontraron por casualidad el cuerpo de un enorme animal congelado. Después de ser desenterrado y transportado, se encontró que en el estómago tenía plantas pertenecientes a un clima templado y aún sin digerir. El animal se había congelado de una forma muy rápida, como no es capaz de hacerlo ningún congelador moderno. Lo cierto es que hace unos 12.000 o 13.000 años un frío inmenso azotó Siberia. El enigma de los mamuts congelados en un instante ha dado pie a extrañas anécdotas. Algunas ciertas y otras no. Lo que es auténtico es un informe del barón Wrangel, un naturalista del siglo XIX que descubrió la isla Byrd al norte de Siberia, donde la arena quedó literalmente mezclada con bancos de huesos y colmillos de mamut y otros animales que habían desaparecido en alguna catástrofe. Esas extinciones masivas, esa imponente actividad volcánica, ese veloz derretimiento del hielo, parecen sugerir que hubo un cambio climático brusco hace 12.000 años. Hay algún factor desconocido que no logramos descubrir. El fin de la era glaciar. ¿Qué provocó esa revolución? He aquí la gran cuestión. ¿Qué causó el cataclismo? Una de las mejores ideas la ha planteado Charles Hapgood. Él sugiere un desplazamiento repentino de la corteza terrestre. Toda la corteza de la Tierra es solo 1/3 de un 1% de la masa terrestre. Como la piel de una naranja, si se suelta, se mueve. Más fina que una cáscara de huevo, la corteza de la Tierra queda apoyada en un interior líquido. La teoría imperante sobre la corteza terrestre es la de las placas tectónicas. Los continentes se separan lentamente durante cientos de millones de años, aunque la ciencia rechazó esa teoría durante más de medio siglo. Ahora niega también la idea de que la corteza pudo moverse en su conjunto y repentinamente. Pero un científico quedó hipnotizado por la idea. Se llamaba Albert Einstein. Esto es un resumen de lo que dijo. Cuando me encontré con el trabajo de Hapgood, quedé conmocionado. Se trataba de una idea simple, pero que podría explicar una serie enorme de problemas. Hapgood tenía esa teoría. La cuestión era cuál fue el mecanismo que puso en movimiento el gigantesco conjunto. Y fue Einstein quien planteó una sugerencia.
La enorme cantidad de hielo que rodea a los polos puede tener 3 kilómetros de espesor. Esos incontables miles de millones de toneladas de hielo, si se formaran de un modo desproporcionado, harían que toda la Tierra se sacudiese como una rueda, con un enorme peso colocado en su borde. Esta vibración bastaría para hacer que la corteza de la Tierra se moviese súbitamente. Hace 55.000 años el Polo Norte estaba cerca de Europa, pero de pronto se desplazó hacia la bahía de Hudson, en Canadá. Y en torno al año 12.500 a.C. se volvió a mover casi 2.000 millas hasta donde está actualmente. O es mejor decir que las tierras y los mares atravesaron el polo, impulsados por un repentino desplazamiento de la corteza terrestre. De ser así, esta es una de las cosas que habían ocurrido al final de la era glaciar. El desplazamiento impulsó a América fuera de la zona polar. El mar en el norte se congeló con una fina capa de solo unos metros de espesor. La inmensa vieja capa de hielo de Norteamérica, con más de 1,5 kilómetros de grosor, se derritió rápidamente en pocos años. Ahora, lo que es muy interesante de la teoría de Hapgood-Bierstein es que también explica bastante bien algunos otros mitos, independientemente del diluvio. Hay mitos sobre tremendos terremotos, catástrofes volcánicas, lluvias negras cayendo del cielo, congelación repentina, congelación del suelo. Y podemos ver que un ejemplo de esto es precisamente lo que pudo pasar si la corteza terrestre se desplazó. Con bastante rapidez, las áreas que antes habían estado congeladas pasarían a ser zonas cálidas, y así se explicarían hechos como el rápido congelamiento de los mamuts en Siberia. Si el desplazamiento de la corteza terrestre causó el diluvio que aniquiló una civilización, ¿dónde estaba esa civilización? Algunos investigadores creen haberla hallado en la isla griega de Santorini, que fue devastada por una terrible erupción, o en la antigua Troya, o en la isla alemana de Heligoland, casi arrastrada hacia el Mar del Norte. Pero no se ha encontrado nada. Y es precisamente este problema lo que ha hecho descartar la Atlántida de Platón como una propuesta seria. Veamos. Los oceanógrafos han cartografiado los suelos oceánicos y sencillamente no hay ningún continente perdido. ¿O sí? Platón describe la Atlántida como una vasta isla-continente con montañas, situada en medio del océano. Y el océano, por supuesto, es el océano que rodea toda la Tierra. Fue más tarde que comenzamos a dividir el océano en diferentes partes, llamándolo Atlántico, Pacífico, etc. En realidad el mundo tiene un solo océano. Y los mitos de todo el mundo son muy explícitos acerca de lo que pasa. El Zen-Avesta de la literatura védica describe que esa isla no solo se destruyó tras un diluvio, sino que está cubierta por nieve y hielo. De modo que estamos buscando una isla cubierta de nieve en medio del océano, y una gran candidata para este papel es la Antártida. Si el Polo Norte se desplazó, también debió hacerlo el Polo Sur. Flengad cree que hace 12.000 años una parte de la Antártida permanecía en zonas templadas y pudo haber albergado una civilización que desapareció cuando el continente se convirtió en el Polo Sur. Esa es la explicación que él encuentra en los mapas que muestran partes de la Antártida que están debajo del hielo. El almirante turco Piri Reis demuestra un conocimiento de la Antártida que no debería de tener. Tras examinarlos, especialistas en cartografía de la Armada y de las Fuerzas Aéreas nos dicen: hemos hecho comparaciones de picos salientes y de montañas. Hemos descubierto que coinciden de forma asombrosa. Lo que debemos enfatizar es que no estamos hablando de un mapa, el mapa de Piri Reis, que podría cuestionarse. Estamos hablando literalmente de docenas de mapas. Por ejemplo, el mapa Phineus de la Antártida es sumamente preciso en cuanto a la configuración, mostrando sistemas fluviales que existieron allí, pero que no se conocían en el siglo XVI. La Antártida no fue descubierta hasta cerca del año 1800. Entonces, ¿cómo pudieron los cartógrafos europeos representarla? Solo, cree Flengad, si ellos la copiaron de copias de otras copias de mapas que se remontan milenios atrás. Hace solo unos 25 años supimos que bajo la capa de la Antártida existían unas islas, un continente, bajo un océano helado. Sin embargo, esa información ya estaba aquí, en este mapa. Estas islas de aquí corresponden a este área, y el modelo de nevadas aquí es muy intenso.
nada aquí. Estas islas debajo de este punto se podrían haber unido entre ellas antes de unirse a la tierra firme. Así, lo que se describe aquí es algo que yo creo que verdaderamente ocurrió en torno al 8000 a.C. Puede que en el 6000 a.C. a lo sumo. No hay forma de saber cómo lo consiguieron, a menos que postulemos la existencia de una civilización con habilidades para la navegación y la confección de mapas que solo se reinventaron en nuestro tiempo. ¿Fueron los comienzos de la civilización humana más remotos de lo que suponíamos? Puede que uno sienta que muchos elementos de esta hipótesis suponen conjeturas extravagantes que, vistas por separado, pueden ser todas discutibles. Pero si juntamos esas piezas como las piezas de un puzzle, se empieza a ver que surge un modelo. Una civilización que se desvaneció y fue olvidada mucho antes de que comenzase el registro de la historia.